Hola, ¿qué tal? En esta cápsula vamos a hablar acerca de la teoría del conocimiento en San Agustín de Hipona, para lo cual en la siguiente presentación vamos a referir algunos de los textos que nos dejó y principalmente la perspectiva teórica acerca del conocimiento, que nos va a llevar a comprender la idea de Agustín de Hipona sobre la verdad como iluminación del ser. La teoría del conocimiento de San Agustín tiene que ver con su itinerario especulativo y espiritual que él mismo nos relata en las Confesiones, y que incluso lo llevó a esta búsqueda incesante de la verdad, la cual persiguió en las distintas escuelas por las que él mismo trató de encontrarla, tales como los maniqueos, los platónicos y neoplatónicos, y fundamentalmente en las Sagradas Escrituras y en la doctrina cristiana. Las preguntas fundamentales en torno a la teoría del conocimiento de San Agustín son: ¿existe la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se consigue o se llega a la verdad? Además del planteamiento de la posibilidad de las verdades absolutas que le inquietaron mucho y le preocuparon en sus reflexiones no solo de su juventud, sino de toda su vida. Pues bien, vamos a revisar cuáles son los planteamientos de San Agustín en torno a la teoría del conocimiento. Adelante. Pues bien, nuestro punto de partida es lo que el mismo San Agustín nos relata en las Confesiones. Dios está en lo más interior de mi propia intimidad. Así lo confiesa al narrar su itinerario espiritual y existencial en el texto ya mencionado, las Confesiones. Tu autem eras interior intimo meo et superior sumo meo. Ahora bien, para llegar a esta convicción, el itinerario de San Agustín fue largo. Recordaremos, en primer lugar, que él leyó el texto de Hortensio de Cicerón, en el que se le había indicado qué es lo que tenía que buscar y amar, la sabiduría, sin señalarle con precisión el camino para lograrlo. Posteriormente, recordemos que se adhirió a los maniqueos, los cuales, sostiene en sus confesiones, lo engañaron, pues prometieron llevarlo al conocimiento de la sabiduría y la verdad por el camino de la razón, para finalmente dejarlo decepcionado con sus mitologías y ficciones cosmogónicas, en donde debía emigrar del mundo de la materia para ir por un camino incierto y desconocido hacia un reino etéreo de luz. Continuando con su itinerario, en las Confesiones, San Agustín nos dice que se encontró con la filosofía platónica y neoplatónica, las cuales le abrieron finalmente la puerta al invitarlo a regresar a su interior y descubrirle la calidad espiritual de Dios y la inmortalidad del alma, entre muchas otras cosas. No obstante, a pesar del influjo que el pensamiento platónico y neoplatónico ejerció sobre San Agustín, es preciso que no perdamos de vista los dos elementos que son fundamentales al hablar de la interioridad en Agustín de Hipona: sus fuentes y su verdadera conversión, que trataremos en otra cápsula. Sin embargo, para San Agustín, el encuentro con estas filosofías platónicas y neoplatónicas quedan recogidos en el libro séptimo de las Confesiones, en donde señala que estos filósofos estuvieron muy cerca de las verdades cristianas, pero que les hizo falta la humildad para reconocer que el mismo Logos del Padre se había quedado como un principio espiritual puro, que no se había relacionado con los hombres, sino que este mismo Logos de Dios se había hecho carne y había asumido la condición humana en todo semejante al hombre, menos en el pecado, como lo relata la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Incluso podemos decir que San Agustín estaba convencido, como lo dice en el De Vera Religione, de que si Platón y los filósofos de su escuela hubieran vivido en esos tiempos de San Agustín, de seguro se hubieran convertido al cristianismo como ya lo habían hecho muchos otros neoplatónicos. Con este recorrido podemos concluir, como él lo dice en las Confesiones, que su itinerario espiritual consistió en no querer ir fuera, sino en entrar dentro de ti mismo,
porque en el hombre interior habita la verdad. Así está en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 16. Continúa en sus confesiones, y si descubres que tu naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo. Noli foras ire et teipsum redi, in interiore homine, habitat veritas, et situam naturam mutabilem in veneris trascende et teipsum. Con lo anterior, tenemos ya el punto de partida de la teoría del conocimiento de Agustín de Hipona, cuya finalidad es la búsqueda de la verdad. De modo que podemos concluir que todo el itinerario especulativo y espiritual de Agustín es rectilíneo en la búsqueda de la verdad. Ahora bien, San Agustín, como Platón primero y posteriormente como Descartes, dudaba profundamente de los datos suministrados por los sentidos. Por eso Agustín dijo, como ya lo leímos anteriormente en las confesiones, no vayas fuera, vuelve a ti mismo, en el hombre interior habita la verdad. De tal modo que en ese caminar hacia el interior del hombre en pos de la verdad, Agustín distingue tres fases o momentos a cada uno de los cuales le hace corresponder una certeza. A esto se le conoce como el innatismo o teoría de las tres certezas, las cuales vamos a revisar a continuación. La primera certeza es el descubrimiento de la autoconciencia, es decir, el primer conocimiento indudable que alcanzamos en el proceso de la interiorización. Es el de que soy una conciencia pensante, ya que piense lo que piense e incluso si me engaño, soy. Enim fallor sum. Incluso nos podemos dar cuenta que aquí Agustín de Hipona está antecediendo a Descartes con el famoso cogito ergo sum. Luego tenemos la segunda certeza, que es el descubrimiento de las ideas eternas o las ideas innatas. En efecto, en el alma encontramos, dice Agustín de Hipona, en primer lugar las representaciones de las cosas sensibles o las cosas externas, que son tan mudables y cambiantes como ellas. Pero si continuamos indagando en nuestro interior, descubriremos ideas eternas que son válidas por encima del tiempo y de los individuos. Entre esas ideas eternas que pueden equipararse a las ideas platónicas, Agustín sitúa las relativas a las matemáticas, por ejemplo, los axiomas, y también las relativas a la ética, por ejemplo, las reglas o normas morales universales. Finalmente, la tercera certeza es el descubrimiento de Dios. Las ideas eternas que encontramos en nuestro interior o ideas innatas que corresponden a la segunda certeza no pueden proceder del mundo exterior, que no es eterno y además es cambiante. Tampoco pueden haber sido generadas por el alma, pues ésta tampoco es eterna, sino que ha sido creada y también es cambiante, en tanto que puede ser afectada por diversidad de sensaciones. De modo que las ideas eternas solo pueden tener su origen en algo eterno e inmutable, dice Agustín de Hipona, y ese algo no es otra cosa que Dios. Es Dios quien pone en nuestras almas las ideas eternas. El viaje a la interioridad nos lleva al descubrimiento de Dios. Esa es la conclusión a la que llega Agustín de Hipona. Hasta aquí hemos llegado a una primera formulación de la teoría del conocimiento. El presupuesto es que los conocimientos intelectuales connotan un valor atemporal e inmutable. El hombre, gracias a su espíritu, rebasa la condición temporal y puede participar de esa verdad absoluta. Esta verdad está concretada en las ideas o en las reacciones eternas, y mediante ellas el espíritu humano puede experimentar y contemplar la realidad espiritual del mundo inmaterial. Entonces, hasta este momento llegamos pues ya a la pregunta de cómo el hombre finito puede alcanzar verdades absolutas y conocer la verdad. Y para San Agustín, el logro de un conocimiento pleno y absoluto consiste en una dialéctica ascendente que consta, como en Platón, de tres etapas, que son las siguientes. En primer lugar, tenemos el conocimiento sensible, luego el conocimiento intelectivo
Y finalmente, la iluminación. Vamos a tratar de describir de manera sintética cada una de estas etapas del conocimiento. En el caso del conocimiento sensible, San Agustín dice que este es compartido por el hombre con los animales. Se trata del grado más bajo del saber. No puede considerarse un conocimiento fiable y válido debido a la inestabilidad de las cosas sensibles y a que los sentidos corporales son imperfectos y engañosos. Sin embargo, aquí ya comienza el proceso que empieza a involucrar a toda la persona, pues los objetos materiales actúan sobre nuestro cuerpo imprimiendo sensaciones en nuestros sentidos externos, en los cuales ya comienza la actividad del alma que no permanece pasiva. ¿Cómo se da este proceso? En primer lugar, el cuerpo recibe pasivamente las impresiones de los objetos materiales afectando a nuestros propios sentidos. En segundo lugar, el alma es afectada activamente por esas impresiones, porque lo inferior no puede actuar sobre lo superior ni lo material sobre lo espiritual. De modo que, según San Agustín, para que las percepciones sensibles puedan ser tales, el alma debe recibir las impresiones de los sentidos, orientando hacia ellas su propia actividad. Finalmente, una vez producida la imagen correspondiente a la sensación, el alma va a continuar su actividad cognoscitiva, unificando todas las imágenes causadas por las sensaciones en un sentido central interior, que va a personalizar y apropiar como una conquista humana. Pasan después a la imaginación, en donde padecen una nueva selección hasta que son mandadas al centro receptor de la memoria. A continuación tenemos el conocimiento intelectivo, el cual es propio de las ciencias particulares, por ejemplo la física, la biología, entre otras. En parte es sensible, ya que se refiere a las cosas del mundo, y en parte es racional, ya que aspira a verdades generales o universales. Aquí San Agustín hace una distinción entre la ratio inferior, que nos asemeja a los animales y que corresponde, según este esquema, al conocimiento sensible, y la ratio superior, que lleva al hombre a abrirse al mundo inteligible, convirtiéndose éste en la fuente del saber, de las ideas inmutables y de las realidades absolutas y necesarias del mundo inteligible. Finalmente, la tercera etapa es la iluminación. Es el conocimiento inteligible, puramente racional, y trata sobre las esencias o verdades absolutas necesarias y eternas. De aquí, San Agustín deduce efectivamente la teoría de la iluminación, tratando de responder a la pregunta de cómo es posible el conocimiento del mundo material. Agustín piensa que, así como el conocimiento de las verdades eternas solo es posible gracias a la iluminación divina, el conocimiento de la realidad exterior solo es posible si parte de esa luz divina es irradiada hacia los datos sensoriales. De modo que, según San Agustín, a la luz divina podemos conocer las esencias inmutables de las cosas sensibles y a la luz irradiada de esas esencias podemos conocer las cosas concretas e individuales. Por lo que San Agustín sitúa las ideas o esencias eternas e inmutables en la mente de Dios, esas que Platón las había situado en el mundo de las ideas, ya que si son eternas e inmutables, no pueden tener su origen en el alma humana, finita y limitada, sino en la inteligencia divina. Y bueno, pues a esto es lo que llamamos teoría de la iluminación, que él sostiene que el conocimiento intelectual de las ideas o las verdades eternas es posible porque Dios las ha puesto en el alma y nos permite comprenderlas, iluminando nuestro entendimiento superior, que así puede alcanzar unos conocimientos que sobrepasan con mucho sus facultades. Pues bien, es así como hemos revisado la teoría del conocimiento de Agustín de Hipona. La conclusión a la que podemos llegar es que para él el problema de la verdad y del ser está íntimamente relacionado con el problema de Dios. Dios es la verdad
y es este el tema que tocaremos en las siguientes cápsulas. Muchas gracias y continuemos acercándonos a este autor a través de sus textos.